Hola. Bueno, vamos a por el tercer directo. Vale, bien. Buenas. Ya estamos aquí con el... ¿Qué tal? Somos cocinantes, ¿qué tal? Aquí tengo a mis ponentes. Perfecto. A ver, es que entra. Perdón, no es coronavirus, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues empezamos la tercera charla de hoy bueno, ahora sí hemos estado hablando un poco de la gestión, de cómo vamos a empezar. Ahora, a nivel operativo, un momentito que se me acopla. Ahora nos queríamos enfocar en el management y en la gestión de equipos. Con nosotros tenemos a Juan de Cruz de la Torre, miembro, es la mitad del proyecto Cocinando. ¿Lo he dicho bien? ¿Cocinando? Sí, cocinando.cooking. Cocinando.cooking. Es jefe de cocina, está especializado en la gestión basada en la eficiencia. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo analizar la situación tras la reapertura y sobre todo muy enfocado a la gestión de equipos. Coméntanos algo, bueno, háblanos un poquito de ti. Sí, bueno, yo soy Juan Cruz de la Torre, como has dicho. Muchas gracias por invitar a cocinando.cooking a estas charlas. Gracias a vosotros. Llevo unos 15, 16 años trabajando en cocina. Como bien has dicho, sobre todo desde que me dedico a ser encargado, he trabajado en empresas grandes, en empresas muy estandarizadas, con sistemas de trabajo muy fuertes y basados en la eficiencia. Y un poco, ahora soy jefe de cocina y es un poco en lo que baso toda mi filosofía de trabajo. Y en cocinando.cooking, que básicamente tocamos dos palos. Por un lado es la gestión de la cocina en casa, de la forma de gestionar nuestra despensa y cómo cocinamos a lo largo de la semana, que es lo que hace mi mujer, y yo me encargo un poco de cómo plasmar toda esta filosofía de trabajo y cómo dar ideas a los dueños del restaurante y a los trabajadores de cómo podemos trabajar. Y es lo que digo, es un poco filosofía también de trabajo, porque al fin y al cabo, si queremos trabajar organizados, tenemos que tener la disposición correcta para plantearlo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a empezar con uno de los puntos que querías comentar, es la situación antes de la reapertura, ¿no? O sea, ponernos un poco en situación de cómo estamos ahora, ¿no? Claro, yo básicamente interpreto que lo que tenemos que hacer es, o lo que tenemos que tener en la cabeza de cara a volver a abrir nuestro restaurante es el control de daños un poco. Claro. Es decir, tenemos que saber de dónde venimos para poder evaluar el daño que nos ha hecho este periodo de cierre o que todavía nos tiene que hacer, porque parece que va a durar un poco más, para que cuando vayamos a abrir seamos conscientes de los recursos que tenemos y de nuestra capacidad de respuesta ante lo que tenga que pasar y por qué no decirlo, la viabilidad real de nuestro negocio, bien sea por nuestra situación económica o bien sea por el modelo de negocio que teníamos planteado, que a lo mejor hace falta revisarlo o cambiarlo. En esta línea yo creo que habría que hacer, aunque llevemos 50 años abiertos, como una apertura nueva prácticamente, hacer una cuenta de explotación, hacer un pequeño plan de negocio, intentar ver en tu zona de influencia qué restaurantes van a seguir abiertos, si alguno ya no va a abrir, ver el impacto que tiene ahora nuestros gastos fijos, el alquiler, lo que estamos pagando en el contrato de luz y todo eso, son cosas que tenemos que tener en cuenta y a lo mejor surge la oportunidad, no justo cuando acabe el confinamiento, pero sí en los meses siguientes a lo mejor de renegociar algunos contratos o aprovecharse de algunas de las facilidades que está poniendo el gobierno. Eso por un lado.
Entonces, saber cómo estamos empezando, qué posibilidades reales tenemos de emprender un proyecto con éxito. Y yo creo que eso va a ser muy importante, ser honestos con nosotros mismos. Esta situación es algo que va a afectar a varios años y yo creo que pensar, bueno, no, van a ser unos meses de turbulencia, vamos a ir tirando, vamos a aguantar, Sí, va a hacer flaco favor a nuestro proyecto. Hay que ser honestos. Es yo creo decir, que, esto... sí, yo creo que Eh, una de las cosas que, disculpa, que después te sigo, que una de las cosas que más, bueno, nos tenemos que plantear una vez hecho lo que tú estás comentando, de revisar, de ver el punto, es coger toda nuestra deuda y alargar a lo máximo. La deuda que teníamos en corto la tendríamos que intentar aplazarlo lo antes posible y no pensar en mitigar el problema de este cierre en los 2 próximos meses. O sea, yo creo que hasta el segundo trimestre del 2021 tendríamos que incorporar esta situación dentro del plan financiero bueno, pues para que no sea un lastre, ¿no? También psicológico, porque ves cómo no llegas, cómo no puedes remontar, entonces darnos ese plazo financiero un poco más largo, ¿no? Nada, era eso, sí. Sí, sí, continúa. No, de hecho, es muy buen punto lo que estás diciendo, porque dado que nosotros creamos que la viabilidad del negocio justifica seguir adelante e intentar conseguir recursos, cualquier disponibilidad de crédito que no usemos funciona en nuestra contra. Es decir, si de verdad estás dispuesto a seguir o crees que tienes la oportunidad, tienes que ir, es lo que dices tú, alargar la deuda lo más posible, intentar pagar a todo el mundo lo más tarde posible, Totalmente. intentar negociar con todo el mundo hasta la última detalle de los contratos que tengas, porque aparte yo creo que eso, sobre todo a un año vista, y esto pasó también en la crisis del 2008, mucha gente pudo renegociar sus alquileres. Sí. Alguien que esté alquilando un local y que tenga un restaurante moderadamente sólido ahí puesto, a la que vayas y digas, mira, en 2 meses cierro el chiringuito y me voy porque esto no da más. Yo estoy seguro que ahí va a haber oportunidades y tenemos que cogerlas, porque como digo, control de daños es súper importante. Sí. Todas las oportunidades que tengamos para reducir la carga de nuestro restaurante y seguir adelante, hay que cogerlas, desde luego. Una de las cosas que has dicho de pagarlo lo más tarde posible, nosotros siempre estamos muy acostumbrados a comprar, pagar, vender, ¿no? Incluso pagar, comprar y vender, y creo que ahora, bueno, no creo, que una de las soluciones es tener un cash flow, ¿no? Un circulante bien saneado, ¿no? Entonces tenemos que hablar ya con los proveedores, decir, no, compro, vendo y te pago cuando haya vendido, ¿no? Para que nuestra caja sea siempre lo más positiva posible. Porque, bueno, trabajar ahora con beneficios no es, o sea, me refiero a beneficio contable, ¿no? La Sí. cuenta no es, ahora no sería la solución, no podemos estar, tenemos que centrarnos en la caja, Sí, absolutamente. totalmente. Sí, sí. En Vamos con el línea con segundo. esto, Sí. antes de abrir o de hacer la reapertura, que de hecho yo creo que ahora es el momento a lo mejor de eso, es analizar nuestro modelo de negocio y ver qué es lo que habéis estado comentando en la charla de antes, que ha estado muy, muy acertada, lo de me conviene hacer el delivery, no me conviene, con qué compañía y demás. Esto es muy importante porque, o la posibilidad de abrir un catering o demás. Probablemente con las cargas que tienen los restaurantes ahora mismo de personal y con la caída esperable de faena que va a haber, el abrir nuevas líneas de negocio probablemente sea una solución, una forma de rascar todo lo que puedas al negocio que pueda haber sobre todo, que bueno, que es un poco lo que estamos todos a la expectativa. ¿Cómo van a ser los primeros 8 o 9 meses? Un año. Sí, ahí va a estar. Porque
si no pasas esos 8 meses o 7 meses de reabrir, ya lo que venga después ya te da igual. Sí, totalmente. Pero ese reajuste, que va a ser un reajuste para todo el mundo, es donde están las oportunidades de abrir una nueva línea de negocio, de renegociar tus deudas, porque después, a medida que todo se vaya regularizando, todo eso va a ser más complicado. Entonces, por eso es importante hacer una buena cuenta de explotación y un plan de negocio analizando todos estos puntos para poder empezar con más oportunidades de que te vaya bien la cosa. Sí, sí. A ver, está diciendo Roberto Ruiz, como estáis diciendo, modelo de negocio, hay que trabajar en el modelo de negocio. Sí, totalmente, Roberto. Es eso, es que abrir, el que no se lo haya hecho, el que no sabe de dónde le viene el dinero o no sepa realmente, tiene una noción de cuál es su margen de beneficio o su tipo de cliente o su ticket medio, que lo tenga más o menos en el aire, ya no es el momento. Ahora el momento es cuadrarlo todo. Saber, yo tengo desde aquí hasta aquí es mi cliente, voy a trabajar con este sistema de comunicación, mi ticket medio es qué productos me dan más rentabilidad. Esto va a ser, vamos, la clave. Sobre todo, yo creo, Juan, la clave que para después, cuando empiece a reposicionarse el mercado, porque llegará un momento en el cual todo va a cambiar, sepamos, como tú bien dices, de dónde venimos para que nos podamos adaptar de una manera eficiente. Porque, como mucho me decía, abro un takeaway, un delivery. Bueno, o no, ¿me entiendes? O no, si no sabes de dónde estás, mejor no hagas nada, ¿no? Es como lo que le digo muchas veces a los clientes. Vamos a empezar marketing. No, porque es un arma de doble filo. O sea, te puede servir o te hunde totalmente. Claro. Es que es la clave. Tenemos que estar preparados para lo que sea. Y lo que has dicho tú es, tienes que conocer a tu cliente porque te tienes que concentrar en tu cliente. Sí, tienes que potenciar la venta. Si te van a venir ahora, en vez, bien sea por la reducción del aforo o por la cantidad de gente que va a comer a tu restaurante, simplemente, si ahora tienes 15 en vez de 50, a esos 15 les tienes que sacar, entre comillas, hasta el último euro. Les tienes que vender todo lo que estén dispuestos a comprar. Tienes que estar muy bien. Y para eso tienes que tener una oferta en cierta manera específica y que se ciña bien al tipo de cliente que tienes. Tú ahí lo has dicho. Y también lo que tienes que vamos a hablar luego de eso también, pero claro, pero tenemos que reducir mermas, tenemos que reducir producciones porque idealmente hay que reducir personal para aguantar el golpe. Entonces no tiene sentido que hagas una carta que a tu cliente no le venga bien o que tengas una carta de 50 platos y vendas 10. Ahí creo que has dado la clave, ¿no? De sacarle el dinero, no sacarle el dinero, ¿no? Sino hacer que se gaste todo el dinero que se quiera gastar. Ojo, sí. Con este comentario, que es importantísimo. Nosotros no tenemos que vender humo ni tenemos que sobrevender, sino saber hasta la necesidad del cliente y ¿cómo se llama? Y cubrirla, no venderle de más. Porque un cliente que te haya comprado de más o le has hecho comprar de más es un cliente perdido. No, sí, bueno, eso por supuesto. Y a todos nos ha dicho algún camarero alguna vez, oye, creo que ya habéis pedido demasiado, después si eso pedís más, y siempre lo recordamos con cariño, porque desde luego que no intenten sacarte la pasta es algo bueno, pero tenemos que estar atentos porque va a haber gente dispuesta a gastar. Siempre hay gente dispuesta a gastar. Y tenemos que asegurarnos de que si ellos se lo quieren gastar, nosotros se lo queremos coger el dinero, porque para eso estamos aquí, al fin y al cabo. Totalmente. Pues mira, nos dice Roberto, gracias por colaborar, los protocolos, y así los tenemos. Ahora vamos a empezar con el segundo punto. Voy a ir marcando los puntos porque nos conocemos y nos podemos pasar horas y horas hablando. Gestión de personal, factor humano y costo. Sí, perfecto. Esto es muy importante y una pequeña reflexión antes de empezar con el punto del personal.
hay que tener en cuenta la responsabilidad social para cualquier empresa que son sus trabajadores. Y sobre todo en un momento así. Y no me voy a meter a decirle a cada uno lo que tiene que hacer, pero todo lo que vamos a discutir ahora yo creo que es importante en este momento de la situación social, ser conscientes de que al fin y al cabo un sueldo más, un sueldo menos no es el dinero que te quites tú o que no te quites, eso tiene un impacto para el resto de la sociedad también. Y entonces todo lo que digamos ahora creo yo que se tiene que pasar por ese filtro. Empezaremos por el costo de personal. Es muy importante en este momento y bueno, y mucha gente ya lo ha dicho, vamos a tener cargas de personal que no necesitamos y el ERTE tiene unas condiciones que todo eso habrá que ver cómo se resuelva porque cuando no hay dinero no se puede pagar y eso es innegable. Entonces, y esto es algo que yo creo que vamos a ver en las próximas semanas, si esto se alarga, que va a haber empresas en suspensión de pagos. Sí. Porque es que va a ser así. Entonces van a tener que flexibilizar un poco o darle salida a ciertos volúmenes de trabajadores, porque yo creo que hay mucha gente que tiene un volumen de indefinidos dentro de su plantilla, sobre todo en restaurantes que trabajen con gente a 40 horas, que en restaurantes pequeños es la mayoría, en más grandes sí que tienen. Yo creo que va a ser complicado cubrir todas las horas de todos los contratos 40 horas teniendo en cuenta la reducción de aforo, por ejemplo. Sí, o sea, entonces, es algo que yo entiendo la preocupación, pero yo creo que es algo a lo que le van a dar solución porque va a ser un problema, y no solo en la hostelería, va a ser un problema transversal en todas las empresas. Entonces, el control de costos de personal es sencillo. Es sencillo en decirlo, no hacerlo, sí, pero básicamente es... Matemáticamente fácil, ¿no? Como decía un amigo mío, el Excel lo aguanta todo. Ahí está, ahí está. Entonces, pero necesitamos sistemas de trabajo que sean eficientes, tanto en sala como en cocina, y eso es, las implicaciones son diferentes. En cocina, sistemas eficientes quiere decir que a lo mejor hace falta hacer producciones un poco más rápidas, más fáciles de almacenar, que tengan una durabilidad un poco más larga. Y en sala significa que tenemos que tener gente rápida, que sienta a los clientes rápido, que sepa tomar comanda, que tenga un buen timing a la hora de llevar el servicio, para que todo lo que nos pueda venir lo podamos recibir, aunque seamos menos en el restaurante. La eficacia y eficiencia. Sí, totalmente. Hacerlo bien y hacerlo rápido, sí, sí. Entonces, y aquí viene uno de los puntos que es complicado, o sea, se puede mencionar, pero es complicado dar consejo. Sí, bueno. ¿Cuánta gente necesito? ¿Qué es mejor conservar más puestos de trabajo ahora y tener que despedir a un montón de gente después? ¿O empezar con menos, despedir más gente ahora, pero la gente que me quede va a estar conmigo hasta el final de la tormenta? Es complicado decirlo, es algo que cada uno tiene que analizar en su situación, pero yo creo que en este momento, como decía, control de daños, hay que ser muy conservador. Hay que intentar, si de verdad voy a seguir adelante con mi proyecto, tengo que ser conservador. No creo que en los próximos meses sea un problema contratar a alguien, porque va a haber un montón de gente buscando trabajo. Una de las cosas, espera Juan, que te quería comentar, digo, una de las cosas que a lo mejor pueden suceder es que se puedan alargar los ERTE, porque si no necesitas a 4 personas a 40, puedes coger a 4, a 20 y mantener el ERTE, que al final puedes hacer una reducción de jornada. Eso, sí. Pero claro, volvemos a lo mismo, que yo hablo con mi asesor laboralista y él, cada día, para él es un día nuevo. Que lo que se ha dicho cambia por completo, no hay nada. Entonces, bueno, una de las soluciones podría ser ese. Si se da el caso de que se puede estirar el ERTE, es quedarte con la plantilla con este tipo de solución. Reducir jornada de manera individualizada. Sí. Entonces, yo creo que con esto más o menos queda claro un poco lo del coste que podemos hacer. Ahora vamos con la parte que a mí personalmente es lo que más me gusta de mi trabajo, que es la gestión de personal, el factor humano. Hay muchas facetas a este problema, desde luego. Lo primero de todo, vamos a tener que
ser conscientes de la situación personal de la gente que va a volver a trabajar. Si han perdido algún familiar, si tienen niños pequeños que parece que van a empezar el colegio mucho más tarde de lo que empiecen a funcionar los negocios. Y, y al fin y al cabo, el impacto que ha tenido toda esta crisis en su vida personal. Porque estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de tener procesos que funcionen, y para eso necesitamos personal que esté en su mejor disposición para trabajar. Y al fin y al cabo, y bueno, yo creo que todos los que hemos trabajado en restauración sabemos que el personal al fin y al cabo es la familia, ¿no? Se le llama la comida de la Totalmente. familia. Y es así. Entonces, tenemos que tener un plan de antemano, una vez más, diseñado, en el que ya hayamos formado nuestros cargos intermedios para tratar con el personal y cómo vienen, porque al fin y al cabo van a venir de estar 2 meses parados, pero sometidos a mucho estrés. Es decir, esto no son unas vacaciones para nadie. Totalmente. Entonces, salir de la situación de estrés en la que estamos ahora para meternos en una situación de estrés nueva, porque esto es algo que yo, al menos, compañeros con los que he hablado, no son conscientes del todo de en qué situación vamos a volver. No, Es no. decir, vamos a volver a una situación. Espera Ahora un estoy. momento, un momentito. Sí, Que Taberna La Majada, ¿no se escucha? ¿Nos escucháis bien? ¿Hola? yo te oigo bien. ¿Sí? En los comentarios me comentan que no. No, hola, a ver si nos puede contestar. ¿Alguien nos puede contestar? Sí, se oye. Sagitario, sí, se oye, vale. Vale, perfecto. Pues Sí, lo sí. que estaba comentando, vamos a volver, sobre todo los trabajadores, vamos a volver a un ambiente en el que los dueños o los que gestionen el negocio, si es una empresa más grande, van a estar sometidos a muchísima presión porque han perdido 2 meses de objetivos que tenían que conseguir, y lo van a tener que intentar recuperar en un ambiente o en una situación presumiblemente mucho peor de lo que se esperaba. Que lo que se esperaba tampoco era precisamente algo demasiado bueno. Entonces, el estrés que va a haber en todas las cocinas, en todos los restaurantes, va a ser bastante grande. Entonces, eso tenemos que buscar de antemano un sistema para gestionarlo, porque el pánico no va a ser, nunca lo es, pero en este caso en particular no va a ser un buen consejero. Y tenemos que tener en cuenta, y esto pasa siempre, cuando aumenta el estrés en un restaurante, también aumentan las bajas médicas, porque la gente estresada no trabaja bien, se hacen daño en la espalda, se deprimen y demás. Entonces, esto yo creo que es muy importante y que es prácticamente tan importante como la viabilidad económica de nuestro negocio. Bueno, sí, es que mientras que no se invente otro sistema, otro tipo de hostelería, la marca de la hostelería son las personas. Mm. De cada restaurante. Cuando pensamos en tal restaurante, vale, sí, la decoración, pero realmente son las personas las que hacen el restaurante. Entonces, sí, no vamos a ir, como digo, vamos a ir a la guerra, apretándoles, exigiéndoles, tenemos muchas posibilidades bueno, de morir a la primera de cambio. Porque lo que tú has dicho, las bajas rápidamente, la bajada de calidad rapidísimo. Lo mismo que comentábamos anteriormente con una persona que estaba estancada allí, o equipos que estaban... Podemos tenerlo en menos de 2 meses. Sí, 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 y aparte hay una cosa que hay que tener clara: nunca se van los malos, siempre se van los buenos. Se van los que saben que van a conseguir otro trabajo. Y de hecho todos hemos estado, cuanto más antigua la empresa, más cristalizado está el personal, Sí, más, sí. más inmovilizado está el personal, y siempre al fin y al cabo te quedas con los que no se van a ir, y no se van a ir porque nunca van a encontrar un trabajo, porque, bueno, por lo que sea. Sí, Pero sí, los sí. buenos, los de clase A, esos se van siempre y se van rápido. Y esos son Totalmente. los que tenemos que cuidar. Bueno, tú me comentabas, ¿no? Que en alguna empresa decía, la frase de la empresa es: a mí que me den lo mío y yo me voy.
Sí. Es una actitud brutal, ¿sabes? Sí, y eso son, a mí que me den lo mismo, no se van nunca. Y eso es un problema porque esa gente van a ser los primeros que se nos cojan las bajas, Entonces, y en esto no podemos dejar solo al cargo intermedio. El cargo intermedio, en general, en el mercado que nos movemos, está un poco menos formado de lo necesario y si eres un dueño y no tienes una expertise en gestionar personal, vas a tener, como decíais vosotros, que buscar a un asesor o a un psicólogo, que también se ha puesto de moda ahora contratar psicólogos para que te echen una mano del personal, o a quien sea. Pero tenemos que centrarnos un poco en la inteligencia emocional y en la gestión de lo que haya pasado en esta crisis. Y en la misma línea, las empresas tienen que analizar los errores que han cometido a la hora de cerrar el restaurante, de generar el ERTE, de comunicarse con su personal y asegurarse de que toman las medidas para que el personal, bueno, esas rencillas no se queden ahí, porque yo creo que eso va a ser un punto, sobre todo en empresas pequeñas en las que el trato es más cercano. Yo creo que esta situación probablemente haya sido más desgarradora en muchos casos y hace falta controlarla y sobre todo, que es un poco lo que vengo diciendo desde el principio, ser consciente y tener un plan de antemano ante todas estas cosas. ¿Qué plan? Eso es complicado de decir. Desde luego tienes que hacer un análisis y saber, si sabes dónde estás y comprendes profundamente a qué te vas a enfrentar, después la improvisación es más sencilla. Mira, hay una pregunta de Igmaitrip, que ¿se podrán despedir con ERTE también en caso de bajada de facturación? El problema de los ERTE es que tiene que haber una entidad competente, que me parece que es trabajo. Se lo he preguntado a mi asesor, a mi socio. Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la que te tiene que dar el ERTE, el ERE, perdón. En estos momentos se ha hecho una vista grande, ¿no? Una vista manga ancha, se ha dado manga ancha a los ERTE para solucionar este problema. Pero dentro de esta campaña, un ERE en el cual sí que es un despido, veremos cómo sale, porque la normativa y las leyes no están por despedir, es lo que comentaban en la otra ponencia. Un ERTE es temporal, un ERE no es temporal, y te están dejando entrar en ERTE siempre que no despidas a la gente en 6 meses. Entonces, bueno, esto lo tendremos que ver con qué dureza se van a poder pedir estos ERES para gestionar el tema de la plantilla. Sí, desde luego. Entonces, siguiendo con el último punto un poco, ¿sí? Que es la apertura en sí, el carácter más operativo de la apertura. Perfecto. Que yo creo que si hemos analizado bien todo lo otro y estamos preparados para enfrentarnos digamos, al nuevo negocio o al mismo negocio con las vueltas que hemos tenido que darle y somos capaces de gestionar nuestro personal y todo lo que implica, la apertura también va a ser clave, porque al fin y al cabo va a definir que los clientes que sea que vengan se queden con nosotros, que al fin y al cabo siempre es importante la fidelización, pero en una situación de crisis es súper importante, porque la gente siente más riesgo a la hora de gastar. Por lo tanto, eso da, entre comillas, una oportunidad a quien lo hace bien para retener a sus clientes, en cierta manera. Entonces, que bueno, que esto, una vez más, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Pero bueno, normalmente hacer tu trabajo bien retiene clientes y empiezas a ver estos clientes que vuelven todos los días, y ahí es importante acordarte de que se toma el cortadito, de que le gusta esta mesa, le doy el periodo. Ahí está. Mañana que entraremos con el tema. Si mis albóndigas saben de una manera, tienen que saber siempre igual. Porque yo creo que en los detalles se te va la vida y en estos detalles se te va un negocio entero.
y así. Entonces, apertura. El primer punto y el más importante, ¿cómo fue el cierre? ¿Cómo fue el cierre? Porque yo tengo la impresión, por compañeros con los que he hablado, que en algunos casos fue un poco la huida de Chernóbil. Fue, se lía, bajamos la persiana y hacer puñetas, sí. Y ya cuando volvemos ya veremos qué hay. Y eso hay que ir con cuidado, porque lo primero creo que hay que hacer es un buen inventario. Ahora, un buen inventario, y imagino que mucha gente no hizo un inventario al cerrar, pero hay que hacer un inventario para ver qué tenemos, qué nos queda y no doblar compras y no hacer compras innecesarias. Sí, que al final es ver el inmovilizado que tenemos, cuánto dinero tenemos. Sí. Que habrá gente que diga, uy, tengo que pedir tanto dinero y no sé y lo que hablábamos de la caja, ¿no? Y oye, primero analiza cuánto tienes en las neveras, en los congeladores, es fundamental. Es fundamental porque al fin y al cabo, si ya tienes el restaurante, hemos estado hablando de enfocarlo como una nueva apertura, pero ya tienes el restaurante. El único gasto que vas a tener va a ser la comida que tengas que comprar, comida y bebida. Entonces es importante saber qué tengo, porque hemos dicho, hay que analizar la carta, hay que ver si mi carta está adecuada por una situación en la que quiero gastar menos, quiero trabajar con menos personal. Pues esa carta que hagas se va a basar probablemente en lo que ya tengas o vas a intentar darle salida a lo que ya tengas. A lo mejor en comida no hay tanto inmovilizado, parte porque el perecedero la mayoría ha habido que tirarlo, regalarlo o dárselo al personal o lo que sea. Y el seco normalmente, no sé, tampoco se almacena tanto, pero por ejemplo vinos, que no es mi terreno, digamos, sí, pero no es una partida pequeña. Claro, pero la gente normalmente almacena muchos vinos, muchos alcoholes y bueno, pues hay que darse cuenta, hostia, pues a lo mejor hay que cambiar los vinos de la carta para darle salida a estos que tengo más y estos los puedo aguantar un poco más aquí o lo que sea. Pero lo importante es ver qué tengo para saber qué necesito y para saber qué necesito sacar, sobre todo. Entonces, después hay que tener un protocolo muy sólido de apertura. Hay que entrar, hay que hacer una limpieza lo más a fondo posible. Todo apunta a que nos va a sobrar el personal, sobre todo los primeros días. Bueno, pues aprovechémoslo para limpiar todo el restaurante, ponerlo a punto, porque al fin y al cabo es parte de nuestra imagen, tener el restaurante limpio, ordenado y bien. Entonces tenemos que planear muy bien lo que es la producción que vayamos a hacer de cara a la apertura. Bueno, esto hay gente que nunca ha abierto un restaurante, hay gente que ha abierto muchos restaurantes, pero es importante 1 o 2 días antes empezar la producción para que las cosas lleguen lo más frescas posible, pero evitar las purés el primer día. Y esto es muy importante, la cantidad que vamos a producir. Hay que tenerla muy clara. Tenemos que ser conscientes, sobre todo si de verdad nos va a sobrar un poco el personal o vamos a tener mucha gente. Una vez más, hay que ser conservador. Hay que producir un poco menos. A lo mejor tenemos que ir un poco a salto de mata, pero intentemos ahorrar. Yo creo que la gente, y en general, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de clientes que vamos a tener va a ser nacional. Bueno, la mayoría no. Absolutamente todo va a ser nacional porque... Esto ahora estoy acordándome de zonas de Barcelona que se conocen, ¿no? Que trabajan con un producto horrible que es para el guiri, que estos sí que posiblemente lo van a pasar mal, no. Lo que viene después. Precisamente, si alguien tiene, de los que nos escucha, tiene ese tipo de negocio, precisamente a ese tipo de negocio se aplica lo de estudia tu oferta y a lo mejor cambia tu carta. Porque a lo mejor ha llegado el momento de dejar de hacer 8 tipos de paella y croquetas de 4 tipos y concentrarte, pues mira, vamos a intentar hacer una paella pero bien hecha. Y esto es así, va a ser cliente nacional. Como decía, yo creo que va a ser comprensivo también el cliente nacional, entonces si vienen y, oye, mira, estos 2 platos se me han acabado ya, bueno, no pasa nada. Que para esto va a ser muy importante también que nuestros camareros estén bien entrenados y bien con buena disposición de cara a un cliente que va a venir
Muy con básico. miedo por el coronavirus, con relativamente pocas ganas de gastar, porque va a estar la mayoría de gente un poco tiesa después de que todo esto acabe. Entonces, es importante de cara a hacer la producción que esté toda bien hecha, pero en la cantidad de manera lo más controlada posible, porque al fin y al cabo es lo que podemos controlar. En este caso, si no nos permiten o tenemos complicaciones para despedir gente, lo único que podemos hacer es controlar la producción, qué vamos a producir. A la hora de revisar esta carta, y creo que ya se ha comentado, ver qué productos me merece la pena poner y qué productos no me merece la pena poner. Probablemente en los restaurantes de ticket medio, medio bajo, incluso medio alto, la mayoría de gente los platos más caros va a dejar de pedirlos. Probablemente, y es lo que comentabais, en el 2008 los restaurantes que cobraban de media 500 euros por comensal no sufrieron, los que cobran 4 euros por comensal sufrieron poco, los que sufrieron fueron los del menú de 15, 18, 20 euros, que al fin y al cabo es al que el que más volumen tiene o el que tiene un mercado más amplio. Claro. Pero también es el mercado que más va a sufrir porque son los asalariados y pequeños empresarios. Exactamente. Sí, es el problema de la clase media, ¿no? Hablábamos, sí. El que se mantenga ahí, que no se posicione, va a ser el que sufre más. Bueno, yo recuerdo que en el 2008, 2009, 2010, McDonald's hizo un plan de expansión brutal. Los negocios que mejor funcionaban eran las pollerías, no, las rosticerías, vendiendo pollos. Las marcas de lujo tuvieron un auge de venta. No solo claro. no bajaron las ventas, sino que aumentaron. Es que es así, porque al fin y al cabo, y esto es algo que todo el mundo está comentando, que hay muchísima gente que va a hacer dinero con esto. Van a hacer dinero los que ya lo tienen. Y al fin y al cabo, digamos, la gente que le vendía a los pobres va a seguir vendiéndolo a los mismos pobres de antes. La clase media es la que va a dejar de salir que esto también hay que ver cómo, porque también se han acabado las vacaciones para todos durante un tiempo, es decir, no vamos a viajar tanto, entonces a lo mejor en el periodo vacacional sí que la gente sale un poco más a comer en la zona de su barrio. Esto habrá que verlo. Como he dicho, hay que empaparse bien de la situación, de todo lo que está pasando para tener la capacidad de poder improvisar de manera efectiva. Ahí está, ahí está. La adaptación pasa por el análisis y el saber de dónde estás. Es que yo creo que es la clave. Lo que hay que hacer es analizar qué está a nuestro alrededor, qué impacto ha tenido en el resto de restaurantes. Y yo sé que a veces hay un poco de la gente no te quiere comentar de su restaurante, pero yo creo que es un poco un sinsentido. Tenemos que ser abiertos porque si tú me comentas un poco cómo te ha ido, yo te comento un poco cómo me ha ido, todos aprendemos, que es lo que estamos haciendo aquí entre todos ahora, ¿no? Bueno, sí, ahora sí, ya Hacienda lo está haciendo. O sea, Hacienda ahora está enviando, ¿cómo se llama? Inspecciones por comparativa de tu zona. Entonces, los datos ya los tienen, ¿no? O sea, igual que hubo una apertura muy, muy grande en los años 96, 97 a nivel gastronómico, donde los cocineros empezaron a compartir información y colaborar en la época dorada de Arzak, Ferran y demás, pues yo creo que debe de pasar con la gestión. O sea, profesionalizarnos con el... Bueno, pues compartiendo, decir, oye, mira, pues lo que pasa es que, bueno, como casi todos están tan apretados, me imagino que hay mucho de vergüenza en el tema de exponer los beneficios. Claro, pero bueno, al fin y al cabo, mal de muchos consuelo de tontos, no sé, yo creo que nos tenemos que apoyar unos en los otros porque al fin y al cabo lo que tampoco podemos permitir, y es un poco lo que hablaba de la responsabilidad social al principio, tampoco podemos permitir que todo el sector se vaya al garete, porque entonces cuando sea que empiece el turismo, hemos perdido. Al fin y al cabo la gente viene aquí a comer. A toda España vienen a comer porque se come bien, porque se come rico, porque se bebe bien, porque... Vale, entonces tenemos que intentar ayudarnos dentro de lo posible, buscar sistemas nuevos de organizarnos como gremio, que nunca
hemos sido un gremio particularmente organizado, sobre todo en grandes ciudades, y buscar la manera de que entre todos podamos seguir empujando y salir adelante, desde luego. Entonces, por ejemplo, la iniciativa que ha sacado Macro a mí me parece bastante bien. No sé yo si va a llegar muy lejos, la de 1.7, pero me parece que sí, que nosotros ya como sector tendríamos, o sea, a banda de lo que hablamos, a banda de los 4, ¿cómo se llama? Como gremios, tenemos que hacer una piña sólida. O sea, a ver, yo no soy un experto ni mucho menos, pero yo los gremios que he conocido, con los que he tenido algo de contacto, funcionan más como una mafia que como un gremio y no siempre ayudan y no me gustaría buscarme enemigos, pero bueno, yo las experiencias que tengo con gremios no son particularmente buenas. Nos tenemos que organizar, creo yo, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esto, pero no nos ponemos de acuerdo. Es que necesitamos organizarnos como sector de manera seria para tener algunas exigencias que a lo mejor no es el momento de hacerlas, pero hay que tenerlo presente porque que los cocineros y los camareros no tengamos enfermedades laborales es un cachondeo. Y bueno, y como muchas, sí, como muchas otras. Sí, totalmente. Voy a recordar una cosa. Roberto Ruiz va a hacer una conferencia ahora a la 1. Nos vamos a solapar, pero bueno, me gustaría comentarlo también. Y si te parece, vamos a comentar algunas preguntas. Sí, perfecto. Que nos quedan así unos 10-12 minutos. Vale. Vale. Los restaurantes. Vale, Pablo Muñoz. Los restaurantes no tienen política de salud mental y fortalecimiento de equipos. Hay que ver cómo los norteamericanos tienen política de fortalecimiento. Sí. Los norteamericanos nos llevan... Claro, pero eso es básicamente formación. Es formación y es un poco cultura de empresa. Y la cultura de empresa es algo que se tiene que crear de manera intencional porque si no, se crea sola. Y se crea con lo más bajo y con lo más... con lo peor o lo que más afecta a nuestro negocio. Y eso es algo que el líder de la empresa, bien sea el dueño, bien sea el jefe de cocina o el director o quien sea, es el que tiene que tener esa intención y el que tiene que ser consciente de eso. Y al fin y al cabo, si hay un líder, si hay alguien al que seguir, esa política de mantener al sano psicológicamente al personal es muchísimo más fácil de mantener. Totalmente. Cuando la gente tiene con quién hablar, a quién dirigirse cuando hay un problema, es mucho más sencillo. Claro, en Estados Unidos es algo que lo han hecho porque allí el negocio es muchísimo más grande que aquí y entonces te da tiempo de pensar en esas cosas. Aquí estamos achuchados con otros problemas, pero al fin y al cabo es una cuestión individual. Es una cuestión del que es jefe, tiene que ser jefe. Uno no es jefe porque, mira, pues tú eres jefe de cocina y tienes el sueldo y haz lo que puedas. No. Cuando alguien es responsable de un grupo de personas, tiene que ser de verdad responsable, consciente de eso y aplicarse un poco el cuento en ese sentido. Es complicado, sobre todo en empresas pequeñas, igualmente, este problema. Sí que es complicado, sí. Vamos con otra pregunta, la cocina de Hernández. Vamos, que practicar más empatía, pensar en los empleados, en la situación de los jefes en la situación de los empleados, con los proveedores igual, los clientes, sí. Ser más empáticos, sí. O sea, uno de los temas que ya tocaremos es el tema de los proveedores, de no tenerlos como aquel animal de carga, ¿no? Que se le maltrata, sino como un partner, que es... Una cosa que yo suelo comentar mucho a mis trabajadores, primero, yo opino que los trabajadores hay que tratarlos como uno más. Es decir, hay que compartir con ellos toda la información. Muy complicado trabajar a ciegas. Si yo no sé cuántos clientes hacemos, cuánto facturamos, cuánto pagamos de alquiler, cuánto pagamos de nóminas, para mí es todo abstracto como trabajador. Bueno, yo soy el fregaplatos y yo qué quieres que te diga. Si te gastas mucho dinero en el restaurante no es mi problema. Pero cuando compartimos esa información es una de las formas de conseguir empatía. Eso por... Y por otro lado,
es el círculo virtuoso, que es una cosa que es muy fácil de entender y que todo el mundo entiende, que es lo contrario del círculo vicioso. Es igual que el círculo vicioso es una cosa mal o incorrecta que me lleva a hacer otra incorrecta, que genera un círculo de cosas que me lleva a hacer siempre mal mi trabajo. El círculo virtuoso es lo contrario. Pues si alguien me lo ha dejado mal, yo se lo dejo bien para que cuando venga se lo encuentre bien y él así se lo deje bien al siguiente. Y el problema es que hace falta uno que empiece con esa nueva forma de hacer las cosas. Y eso se aplica a los proveedores, a todo el mundo, a la gente que te viene a arreglar la freidora, que eso es algo que a veces cuesta que traten bien a la gente Sí. A los industriales que te vienen, pero son la gente que nos da la vida también muchas veces. Totalmente. Una freidora te puede costar una pasta. O que te venga un domingo por la mañana, que yo siempre digo que los domingos por la mañana es como si estuviésemos en la estación espacial. Sí. Estamos solos. Y cuando se rompe todo son los domingos. O sea, sí. si se te rompe una freidora, no puedes. O sea, estás aislado del mundo. Pero aparte, muchas veces nos cuesta darnos cuenta de lo poco que cuesta ser extremadamente amable. Es decir, un muy buenos días, muchísimas gracias por venir, ¿qué tal? ¿Quieres un café? ¿Qué me cuesta ese café? 20 céntimos, 30 céntimos. Pero a lo mejor al chico que va a venir a arreglar algo o incluso al que me trae el agua, que me ha traído 400 litros de agua, por darle un café o una gaseosa, no me cuesta nada un día y me lo estoy ganando. Y lo mismo con el personal. Hay muchas veces que entramos en el modo autodefensa siempre y estamos siempre a la defensiva y muchas veces con el personal no todo el mundo es agradecido, pero generalmente si tú intentas ser bueno y buscar en los demás esa parte generosa y buena, a mí me da siempre mejor resultado. Jaco nos pregunta, nos comenta, hola Jaco, es difícil tener un equipo tanto en cocina como en sala que remen en la misma dirección. Después de esta situación es una prueba de fuego, ya que ellos son los que hacen el restaurante sonado y eficiente. Bueno, formación. Sí, formación de equipo y formación de empresa. Formación, pero yo creo que el problema de sala cocina, y yo he trabajado en bastantes restaurantes. De todos los restaurantes en los que he trabajado, hay 2 o 3 en los que hemos sobrepasado las expectativas que se tenían sobre nosotros y ha sido gracias a que sala y cocina trabajaba junta. Yo siempre digo que yo no creo que los 2 equipos que hay en un restaurante sean sala y cocina. Yo creo que hay 2 equipos en los restaurantes, pero son encargados y trabajadores, los 2 equipos. Y todos los encargados trabajamos juntos para que los trabajadores puedan hacer bien su trabajo. Interesante visión. Y yo siempre que lo digo la gente me mira raro, pero bueno. Es interesante, una visión interesante. Los encargados tenemos que trabajar juntos, de verdad juntos, resolver los servicios juntos. No es me estás metiendo los tickets muy juntos y yo ahora voy tarde y te voy a sacar todo junto para... No. Paramos, hablamos. Al acabar cada servicio tienes que hablar con el encargado de sala que había en el turno para ver cómo lo has sentido, qué te ha parecido. Pues esto lo has hecho mal, tienes razón, lo voy a arreglar. Yo creo que en esto te has equivocado, es verdad. Una vez más, con esa generosidad o esa constructividad y cuando es así, los trabajadores te siguen. Totalmente. Mira, nos pregunta InMyTrip, ¿bajar los precios es una solución? No lo sé, porque el cliente que viene por precio se va por precio. Sí, es decir, el que viene a precio muere a precio, sí. Sí, es decir, claro, hay que ser razonable. Hay que bajar probablemente la media de precios de tu carta, pero porque has bajado el costo medio de tu carta. Es decir... Quizás replantear la carta. Claro, es decir, a lo mejor en vez de servir solomillo, como la carne premium de mi carta, pues me voy a poner un roast beef con un trozo un poco más modesto, pero con un tratamiento un poco más elaborado. Y entonces, en vez de cobrarlo a 15, lo voy a cobrar a 10. Pero no porque te esté vendiendo lo mismo más barato.
Es simplemente porque he simplificado los ingredientes que utilizo para garantizar la viabilidad del negocio. Mira, somos cocinantes, nos ha comentado una cosa que parece que me gusta y puede ser interesante. En épocas de crisis, las empresas de productos de cuarta y quinta gama también sufrirán un frenazo. Las empresas comprometidas con sus empleados pensarán en producir todo en casa para optimizar. De lo que hablábamos de ese personal que nos sobra, ¿qué hacemos, no? O sea, lo primero es, si lo tengo, lo uso. Claro. Claro, sí, pero hay que ir con cuidado también porque mi forma de entender la cuarta y quinta gama no es tanto una forma de ahorrar personal, sino que suele funcionar para reducir mucho las mermas. Sí, entonces, el control y estandarización. Claro, y la estandarización del producto. Entonces, claro, generalizar es complicado porque también depende cuál sea tu negocio, depende a lo que tú estés. Es decir, si tú, por ejemplo, vendes ensaladas y tienes un tipo de personal muy básico y de repente ahora les dices que corten ellos todas las verduras que no cortaban, vas a tener un desastre. Vas a generar unas mermas que antes no tenías. Es mejor mantenerlos en alerta. No sé, si es mejor mantenerlos en el ERTE. No, pero lo que yo te comentaba es decir, mira, si al final, antes de aprovechar todo ese producto y pasar por una fase de formación, de optimización, de capacitación del personal, es mejor, si se diese la oportunidad, mantenerlos en tiempo temporal, ¿sabes? Reducción temporal de horas. Yo creo, y sabe mal decirlo, pero es así. Yo creo que en tiempos de crisis lo que hay que hacer es reducir al máximo el personal y quedarte con la gente que sabes que te va a resolver los problemas y que sabes que vas a poder mantener trabajando. Porque no sirve de nada mantener a todos los que puedas durante 3 meses. Al fin y al cabo queremos que sea viable el negocio. Entonces, si puedo mantener a 4 en vez de a 6, pues mantengo a 4. Yo creo que probablemente es lo que yo haría. No sé si es lo correcto, es muy complicado decir que es lo correcto. Sí, es complicado adelantar. Pero claro, por eso es importante lo que hemos hablado al principio, de venir con un plan de negocio en el que ya haya analizado mi carta, en el que ya haya analizado mi oferta, porque eso va a ser lo que te diga si tienes que pedir quinta gama o no. Totalmente. Eso va a ser lo que te va a decir. Es la clave. Necesitas este personal o este otro personal. Es todo, porque también respecto a lo del personal, los APPCC van a cambiar, van a ser peores, van a ser más complicados de cumplir. O se pondrán, o no sé, o se instaurarán de una vez, porque hay una manga ancha brutal con el tema del APPCC. Bueno, sí, claro, yo estoy acostumbrado a trabajar en empresas grandes en las que normalmente tenemos que estar más al día que en restaurantes pequeños. Yo creo que igualmente lo de acabar de instalar eso es complicado, porque si hasta ahora no hay control por parte de la administración, no creo que vayan a empezar ahora, que tienen problemas más grandes. Entonces, pero sí que es cierto que habrá cosas, como dicen que van a hacer, que tengamos que estar con mascarilla todo el rato en la cocina, todo el rato con guantes. Hay cosas de estas que van a ser muy visuales que vamos a tener que aplicar. Sí. Y eso va a tener cierto impacto en los tiempos de trabajo también. Entonces... Bueno, por ejemplo, el tema de cambiarse los guantes, o sea, eso afecta a nivel operativo. Cada vez que cambias de hombre, sí, los guantes o de trabajo, cambiar los guantes y un sobrecoste. Claro, por eso que hay muchas variables que se van a tener que ir definiendo en el futuro próximo, sí. Y va a ser y va a impactar a cómo reabramos nuestros negocios, desde luego. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Una vez más, tenemos que empaparnos de nuestro negocio de nuevo, refrescar todo lo que sabemos de nuestro negocio para poder improvisar de manera informada. Perfecto. Juan, pues muchísimas gracias.
a ti y bueno, y a todos los que nos están viendo que por su participación activa. Pues seguimos hablando. Ahora la segunda mitad de cocinando.cooking, perdón. Y nada, muchísimas gracias por participar y nos vemos pronto. Perfecto, gracias. Hasta luego.